Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Rebeldes de la Prevención, un podcast donde nuestro objetivo es hacer llegar la cultura preventiva a cada vez más empresas y sobre todo a personas. Hoy me gustaría hablar de un tema que todos nos hemos podido llegar a sentir afectados en una jornada laboral y es el estrés térmico. Me disponía a leer el informe de Trabajar en un planeta más caliente que ha publicado la Organización Mundial del Trabajo y me preguntaba hasta dónde está avanzando este calentamiento y cómo amenaza a la salud y a la productividad de las personas que se encuentran expuestas a este riesgo en su día a día. Obviamente no todos nos vemos expuestos por igual, no es lo mismo el trabajador que está en el exterior que el que está dentro de una oficina, pero sí que es cierto que se deben aplicar unas medidas igualmente en ambos ambientes. Para arrojar un poco más de luz sobre esta problemática y conocer cómo los profesionales de la prevención pueden mitigar el riesgo al estrés térmico en un entorno de calentamiento global, hoy nos acompaña Rodrigo Hernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rodrigo, antes de empezar, me gustaría presentarte un poco en tu trayectoria profesional. Te licenciaste en Derecho y te especializaste como técnico superior en prevención de riesgos laborales. Cuentas ya con más de 6 años de experiencia como consultor tanto en prevención como en seguridad industrial y medio ambiente en Cetaima. Incluso te has lanzado al mundo de la educación impartiendo cursos y elaborando contenido relacionado. No sé si me dejo algo más de tu trayectoria, Rodrigo. Bueno, quizá destacar un poco que el área de la prevención de riesgos laborales es la que más me gusta, la que más me motiva. Es un área en el que, bueno, me siento más cómodo. Cuando inicié mi trayectoria profesional fue en lo que empecé a especializarme y, bueno, trabajar en este tipo de cuestión que me hace pensar que las condiciones de trabajo de las personas para mí son muy importantes y ayudar en la mejora de estas condiciones de trabajo pues me motiva especialmente. Sí, ¿Crees que es posible hacer este cambio, no? sí, yo creo que Las sí. condiciones. Cuesta, pero sí. Bueno, para empezar un poquito y aterrizar a todos los que nos escuchan, sí que me gustaría lanzar la primera pregunta básica, que es, ¿qué es el estrés térmico y cómo este puede llegar a afectar a los trabajadores de una empresa? Vale, pues vamos a acudir a la definición que hace del estrés térmico el propio Instituto Nacional de la Seguridad y Salud, Ujú. que dice que es la carga neta de calor a los que los trabajadores están expuestos. Es decir, es una contribución combinada de varios factores, que pueden ser factores ambientales, como la temperatura, pero también la actividad física que el trabajador desarrolle, las características de la ropa que lleva, y eso contribuye pues, a que esta carga neta de calor pues, sea mayor. Y está relacionado este estrés térmico con la sobrecarga térmica, que es la respuesta del cuerpo a esta situación de calor. Porque una cuestión es el calor que recibimos y otra es cómo nos adaptamos a ello, y eso es lo que es relevante a la hora de valorar si puede suponer un riesgo o no para las personas. Muy bien, bueno, entiendo que al final también a lo largo de toda tu trayectoria como consultor te habrás encontrado con un montón de situaciones y un montón de factores que o sea, que hayas visto e identificado, ¿no? Como principales que puedan atribuirse a este estrés térmico. No sé si podrías listarnos los más comunes, ¿no? Que sueles ver en tu día a día. Sí, en realidad es una situación excepcional, ¿no? Para que se dé estrés térmico tienen que darse, como he dicho antes, muchos factores que desencadenen esta situación que es, ya digo, el punto último, digamos, del riesgo por calor. Ujú. En lo que yo he visto son situaciones, sobre todo en trabajos en el exterior, pero también se pueden dar en trabajos en el interior, como en altos hornos o en entornos industriales donde haya fuentes de calor grandes, que tienen que existir porque la actividad industrial de la que se trate lo tiene, no hay manera de eliminarlo, que la primera manera
siempre de eliminar este riesgo sería eliminar la fuente de calor, pero hay entornos en los que no es posible. Entonces, bueno, en estas situaciones hay una serie de medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo, que bueno, ya hablaremos más adelante de ellas. Pero como digo, sí que es importante recalcar que es una situación muy excepcional, que no lo vamos a encontrar muy a menudo. Cuando más se pone encima de la mesa este tema es en los meses de verano, que es cuando hay un calor mayor y en los trabajos al aire libre es donde más riesgo puede haber de esto, y es cuando se escucha en las noticias, ¿no?, que ha habido, por desgracia, todos los veranos escuchamos que ha habido alguna muerte por estrés térmico en algún puesto de trabajo, y es en estos meses donde quizás se puede encontrar esto más. Bueno, sí, al final yo creo que los meses de verano, y es que además ahora con el calentamiento global se van haciendo cada vez mayores, ¿no? Creo que en algún momento nos quedaremos sin primavera y pasaremos ya directamente al calor. Espero que dentro de un tiempo, pero no tiene pinta de que se vaya a enfriar o cambiar la situación. Sí que es verdad que entiendo que al final, aparte de los factores externos, ¿no? Tienen que haber algunos factores individuales, ¿no? Quizás más a nivel personal, que también influyan dentro de estos riesgos al mm, estrés térmico. No sé si sí, sabes así. como te he comentado, el estrés térmico es una situación de carga de calor que viene de fuera, digamos, Ujú, y depende mucho de la recepción y de la adaptación que tenga cada persona a este calor. Y a eso, como dices, contribuyen varios factores, ¿no? Como pueden ser fundamentalmente la edad, no es muy relevante, pero sí que normalmente cuanto más mayor el sistema cardiovascular está más deteriorado, y es posible que haya un mayor riesgo porque cueste más aclimatarse a esta situación de calor extremo, o la obesidad, si está muy también relacionado con un deterioro del sistema cardiovascular. Eh, la hidratación propia de la persona, que puede depender de muchos factores, ¿no? ujú, Porque quizá está muy relacionado a veces también con el consumo de ciertos medicamentos o de bebidas alcohólicas, el que tengamos una peor, ya no hidratación, que esto depende de la cantidad de agua que podamos tomar, sino que perdamos más líquido más fácilmente. Eh, el- la clave de todos estos factores que comentamos es la aclimatación de la persona a la situación de calor. Eh, a veces se escucha este tema no sé, en deporte, en los ciclistas, por ejemplo, yo sí que lo escucho, que para prepararse ciertas carreras se van a entornos de altura para aclimatarse a esta altura. Pues con el calor pasa un poco lo mismo. Eh, Hay que aclimatarse a esta situación de calor para que el cuerpo sea capaz de adaptarse al esfuerzo mayor que le supone el desarrollo de una tarea, la que sea, con más calor, porque esto hace que el cuerpo tenga que trabajar más, digamos. Entonces, todos estos factores que hemos comentado, la edad, la obesidad, hace que pueda costar más, pero no es tampoco 100% claro que a partir de una edad concreta o a partir de un peso vaya a tener mm. peor adaptación. Hay muchísimos factores, incluso de un día para otro, un peor descanso, muchas cosas que pueden influir. Entonces, no hay unas reglas que marquen exactamente que ciertas situaciones pueden suponer un riesgo, pero bueno, una mezcla de todos estos factores que hemos comentado son los que al final te definen si hay una situación o puede haber una situación de riesgo por estos factores personales de cada una de las personas que estén trabajando. Y entiendo que se me ocurre la pregunta, ¿no? De que al final entiendo que para según qué puestos laborales sí que tiene que haber estas condiciones físicas, quizás como dices tú, no sean un factor directo, pero sí que hay que tener en cuenta, ¿no? Que entiendo que al final, según como indicas, ¿no? Que se tomen ciertos medicamentos, puede hacer que esta persona tenga un mayor riesgo, ¿no? De determinados puestos de trabajo. Entonces, no sé si alguna vez te has encontrado en la situación de que es eso, que según qué posiciones laborales sí que se incluyan pues estos requisitos, o te pregunten, ¿no? Dentro de un proceso de selección, si realmente, pues bueno, tomas según qué tipo de medicamentos, o no sé si esto se encuentra muy Sí, frecuentemente o no tiene.
Sobre todo, más que por el consumo de ciertos medicamentos, si en un reconocimiento médico de un puesto de Ujú. trabajo se encuentra una deficiencia cardiovascular, pues a lo mejor tiene una limitación ese trabajador, se considera como trabajador especialmente sensible y tiene ciertos condicionantes y ciertas limitaciones a la hora de desempeñar ciertas tareas, que pudiera ser hacer tareas en exterior en horas de calor. Puede ser que se diera esa limitación. Sería yo personalmente no lo he visto nunca, pero creo que podría darse, sobre todo ya digo, en trabajos en exterior, que pudiera tener una consideración como trabajador especialmente sensible una persona debido a esto de deficiencia cardiovascular, que eso en un reconocimiento médico se podría encontrar. Entonces ahí sí que podría adaptarse un poco el puesto o la tarea a esa condición que tiene. Sería una situación de previamente a realizar el trabajo, tener ya esa consideración y evitar el riesgo. Es una manera de reducir el riesgo a esta exposición a temperaturas extremas, sí. Y dentro de esta exposición, quiero decir, cuando ya estás sintiendo que puedes tener este estrés térmico, no sé si hay algunos, o sea, efectos entiendo que sí que pueden tener, ¿no? Entonces, no sé si arrojar luz un poco sobre los posibles efectos que pueden tener esta exposición al calor, sobre todo los directos, ¿no? Los más conscientes sí que pueden ser, ¿no? Que sientas como este mareo a la hora Ujú. de estar realizando la tarea, pero no sé si hay algunos más que sean muy evidentes también o que sean notables cuando te expones al calor y sientes este estrés. Sí, hemos comentado ya el golpe de calor, que es este efecto más radical, digamos, Mm, de la exposición a temperaturas elevadas, pero hay más. Podría ser quizá graduándolos, perdón, de menor a mayor gravedad, pues un síncope, te puede dar un síncope por calor, que es un mareo, ujú, es por una bajada de tensión, porque no llega suficiente caudal sanguíneo al cerebro y se produce un mareo. Esto normalmente se produce, lo hemos comentado ya, cuando no hay buena aclimatación a esta situación de calor, pues a lo mejor en una primera exposición al calor, quizá al principio del verano en trabajos en el exterior, pues que sean en estos primeros días que el cuerpo no está aclimatado, no está acostumbrado al calor, pues puede producirse estos síncopes por calor. También se puede dar deshidratación, que es por una excesiva sudoración, también muy relacionada con una mala aclimatación. Esto puede llegar a causar pues, calambres, problemas gastrointestinales, etcétera. También pueden darse situaciones de agotamiento por calor, que esto es por una deshidratación extrema. Te puede dar náuseas, te puedes marear. Es una situación bastante grave, pero que normalmente se puede revertir rápidamente bebiendo agua o bebiendo bebidas isotónicas que recuperen los líquidos que se pierden en muy poco tiempo y muchos. Entonces produce esta situación de agotamiento. Y luego el efecto extremo, el más grave, es el golpe de calor. Esto ya es el momento en el que el cuerpo no es capaz de responder a esta situación de calor extremo, te quedas como sin defensas, no puedes combatir este exceso de calor y entonces se para la sudoración, se calienta la piel, se puede llegar a una temperatura corporal de más de 40 grados y esto es muy grave. Si no se trata rápidamente, puede causar la muerte. Si se trata, normalmente supone varios días de ingreso hospitalario. Es una situación muy grave. Como digo, y lo he dicho al principio, es lo más extremo, eh, pero se da. Y aquí querría dar un dato porque bueno, todos los veranos se escucha, pero sí que es verdad que también este último verano hemos tenido probablemente episodios de calor durante mucho tiempo y muy extremos, no solo en España, también se ha dado en toda Europa, incluso en países en los que no están sí. acostumbrados. Yo creo que el tema de Reino Unido, con la paralización incluso del transporte porque no está adaptado a situaciones de mucho calor, lo hemos escuchado todos. Y los datos de accidente facilitados por el propio Ministerio de Trabajo hablan de que en 2022 se dieron 371 accidentes por efectos de temperaturas extremas, luz y radiación, que es como está tipificado. Ujú. Para que veamos un poco la diferencia de ese cambio en el clima, quería dar el dato de 2016, que estos accidentes
Perdón, en un primer momento he dicho que son 371 por efecto de temperaturas extremas, 168 por calor e insolación, que es un caso concreto de accidente. En 2016 fueron 86, menos de la mitad Jolín. de accidentes relacionados con este calor y insolación. Y el resultado en 2022 fueron 5 muertes por una en 2016. Es decir, en 6 años hemos pasado a quintuplicar lo que son las muertes por calor. Y esto puede ser que la cifra sea mayor porque, bueno, a veces al computar los accidentes y las muertes por accidentes de trabajo hay muchas variables que analizar y para categorizar que es debido solamente a esto, pues se tiene que dar una serie de factores. Pero bueno, yo creo que es Sí, bastante relevante la diferencia. es un Sí. dato bastante preocupante, ¿no? Y pensar que al final sí que es cierto que un golpe de calor es algo muy evidente y puedes saber que esto realmente ha sido un accidente laboral, pero yo sí que me pregunto más, si subimos un poco dentro de este rango que has creado, si, por ejemplo, no sé, agotamiento por calor. Para mí es como muy complicado el hecho de que una persona pueda definir que eso realmente está siendo un riesgo por calor y no simplemente que tiene calor. Quiero decir, esta manera de causa-efecto que realmente haya sido porque está sometido a este estrés térmico, no sé bien si te has encontrado en situaciones, ¿no?, en los que sea muy difícil desgranular esta diferencia de si realmente procede por este efecto o por cualquier, o sea, por este factor o por cualquier otro. Es complicado establecer esa relación porque Ujú. no hay una normativa que establezca que a partir de ciertas temperaturas se puede dar un riesgo. La normativa que hay establece unos rangos, pero para trabajos en entornos cerrados solamente. Luego quizá hablemos de ello, que es un punto también que tratar. Pero el establecer que algún agotamiento por calor o un síncope o un golpe de calor sea debido Ya, al calor es complejo en el sentido de que no hay un valor a partir del cual se pueda decir, pues es que esto es un riesgo cuantificado porque hay una referencia, digamos, a la que acudir y entonces es complicado. Sí que quería poner ejemplos de situaciones que hay sentencias o al menos hay demandas por síncope por calor como accidente laboral y ujú, sí que se puede establecer, en este caso al menos hay alguna sentencia que así lo establece, sí que lo determina como accidente laboral porque este síncope luego produjo problemas cardiovasculares y entonces ahí sí que hay una relación, digamos, y hay un efecto claro ocasionado por el calor excesivo. Pero al no haber claro. un rango, una temperatura concreta, pues es difícil que es solo debido a por el calor. Sí que es verdad que hay situaciones, ¿no?, que pues, son evidentes, ¿no? Pero no es fácil. Y en el caso del golpe de calor, incluso ocasionando la muerte, como hemos comentado, en 2022, 5 muertes, es muy difícil establecer que sea también un accidente laboral, porque al no haber estas variables, al no haber situaciones concretas que puedan hacer que sea fácil establecer esta relación causa-efecto, no siempre es fácil que se pueda considerar como accidente laboral. Es complicado. Tiene que haber un incumplimiento, en este caso, por ejemplo, de las medidas que se establecieran, pues si se establecía que se hicieran descansos cada hora o facilitar hidratación y que haya un control sobre eso y que hubiera un incumplimiento en esas medidas que había establecidas para que se pueda considerar como accidente laboral. Es complicado. Mm. No es una situación de, bueno, pues si será esto, es así, sino que, bueno, hay muchas variables a analizar y es complejo el tema, sobre todo por no haber definido claramente unas variables que pudieran establecer más fácilmente esta situación, esa relación. Vamos. Sí, al final, si hay un vacío dentro de esta legalidad o no hay unos requisitos claros de cumplimiento para poder prevenir este riesgo, al final es un poco, ¿no?, lo que vaya a cuestas del propio técnico de la empresa o de la organización que vaya, pues, cribando un poco este tipo de riesgos. Sí que es cierto que a mí me preocupa en el sentido de que, claro, si tú tienes un mareo, tienes algún tipo de golpe de calor que no sea tan evidente,
que luego a partir de ahí puedas coger una baja laboral, porque realmente esto haya sido un problema dentro de Mm, la empresa. Esta relación, ¿no? Este vacío es como que deja muy amplia situaciones que realmente quizás es eso, luego requieran de una baja laboral y el trabajador no pueda cogerla porque no es una causa-efecto evidente, como tú comentas. mm. Más que eso también que la situación luego le pueda acarrear un problema. Como digo, al final casi siempre son problemas cardiovasculares los que pueden ocasionar. Si se da este problema, yo ya digo que sí que hay sentencias que establecen como que sí corresponde esta baja laboral con las implicaciones que tiene, pero bueno, no es fácil. Tendría que ser quizá más sencillo porque, bueno, es evidente Mm, que se ha producido un daño y cuando hay un daño, pues la baja es procedente, pero a veces es complejo, sí. entiendo. Y sí que me gustaría, bueno, como ya hemos comentado, sí que todos sabemos, ¿no?, que los grados del planeta van en aumento. Entonces, al final, ¿no?, conocer un poco desde tu experiencia y tu visión, ¿cómo crees que afecta, ya no solamente por el hecho de que, pues puedan haber este tipo de accidentes y todo, sino esto si va en aumento, ¿no? Al final el calentamiento es algo que por ahora no tiene fecha de freno. No sé cómo puedes o cómo consideras, ¿no?, que afecta finalmente este calentamiento y este riesgo que va en aumento a las posiciones de trabajo. Pues a ver, aquí hay que acudir primero a las evidencias que nos dicen que hay este calentamiento, porque más allá de que nos pueda parecer, ¿no? Es que los Mm, veranos son más calurosos, los episodios de meteorológicos extremos cada vez se dan más a menudo. Bueno, pues hay datos que así lo verifican y en siglo y medio la temperatura ha subido 1 grado y hay estimaciones de que pueda subir antes de que acabe este siglo otro grado, otros 2 grados. Lo más optimista hablan de 1,5 grados, pero cada vez las previsiones son peores, con lo cual nos estamos moviendo en una realidad que ha cambiado mucho con respecto a hace pocos años. Entonces, hay que adaptar primero la legislación y luego las medidas que se lleven a cabo a esta nueva realidad. El hecho también de concentrar la población en ciudades, en las propias ciudades hay lo que se denominan las islas de calor urbano, que son lugares donde hay más calor aún que en entornos donde no hay esta concentración de población, pues debido a esta propia concentración, a los materiales de construcción, a la reducción de zonas verdes, y hay datos, a mí me parece muy curioso, documentándome un poco para que habláramos de esto con criterio, he visto algo que me llama mucho la atención, que en Nueva York, en episodios en verano, puede haber mm, hasta 13 grados centígrados de diferencia del centro de la ciudad a zonas un poco más alejadas que no están en la zona pues, de rascacielos, donde los propios ujú. cristales pueden hacer que haya más calor, el asfalto, bueno, en fin, y cualquiera que vaya a una gran ciudad en verano Sí, puede se percibir que hace nota. mucho más calor que en una ciudad más pequeña o en el propio campo por la facilidad que puede haber en un sitio u otro de que circule más el aire, mayor sombra, bueno. Entonces, ante este nuevo entorno, pues se deberían tomar decisiones para adaptar todo a lo que es la nueva realidad. Y para empezar, hay que ir de arriba abajo. Lo primero es unas políticas y medidas de adaptación para proteger a las personas, a los trabajadores en este caso, que es de lo que estamos hablando. Y el primer paso sería legislar y que la legislación fuera más clara y estableciera unos valores y unos baremos a partir de los cuales pues, se puede considerar la situación como de riesgo. Tiene que haber planteamientos para poder mitigar este cambio climático a nivel general, reformas estructurales también para ayudar pues, a sectores que puedan estar más afectados o más directamente expuestos, como la agricultura o la construcción, por ejemplo, que son trabajos al exterior y donde tomar medidas pues puede ser más complicado y anticipar un poco los riesgos que puede suponer este aumento de las temperaturas. Hay que hacer un cambio estructural, digamos, porque, como decíamos, las previsiones son de al menos 1,5 grados de aumento antes del final de este siglo. Hay previsiones incluso más pesimistas que hablan de 2 grados e incluso más. Esto
se traduce ya no solo en este riesgo extremo que hemos hablado de posibilidad de golpe de calor, sino que esto también hace que se pierdan horas de trabajo, hace que se pierdan puestos de Sí, trabajo, reducciones de la productividad de los trabajadores por situaciones de disconfort. Bueno, hay una incidencia muy clara en esta situación de aumento de temperatura en lo que en cualquier entorno laboral, ya no solamente en sectores, como hemos dicho, más afectados, sino en general. Y bueno, yo creo que hay que darle una vuelta primero a la legislación, pero también a la mentalidad para ujú. ser capaces de adaptarse a esta situación nueva que es evidente que nos ha venido ya y que Sí, probablemente ha empeore. venido para quedarse. Al final también sí que es cierto que es lo que comentas, ¿no? Que es que no todas las zonas afectan, tienen el mismo riesgo. Yo sí que es verdad que yo procedo de un pueblecito pequeño y cada vez que voy allí, ¿no? Como el ambiente ya cambia muchísimo, la carga ambiental, lo que dices tú, sí que es cierto que el calor sigue estando igual, pero la concentración que se puede llegar a vivir en las ciudades, esto requiere de una normativa que regule según qué tipo de trabajos. Al final entiendo que no todos los continentes, no todos los países y no todas las ciudades van a estar expuestas al mismo riesgo, porque sí que, bueno, países de África o de Asia pueden estar muchísimo más perjudicados por esto, pero sí que es cierto que países como España tampoco es que sean la cuna bueno, de una zona fría, ¿no? Mejor dicho. Sí, hay mucha diferencia también Claro, en un país como España, de la zona sur al norte, pues hay también muchas diferencias. También hay, sí. eh, aquí en este sentido, la regulación en algún ámbito, como en normativa de instalaciones térmicas, por ejemplo, sí que hay Ujú. adaptación de lo que la normativa te pide en función de dónde esté ubicado, ¿no? La instalación que sea, porque no es lo mismo Sevilla Claro. que cualquier pueblo de Asturias. Entonces, cambia mucho y habría que adaptarse. Claro, el que haya valores claros y baremos en los que fijarse ayudaría, porque eso sí que valen para todo el mundo, para cualquier lugar, pero evidentemente hay que adaptarse a la situación y al lugar en el que se está y al entorno, al Bueno, trabajo y que se al puesto de desarrolla. Bueno, trabajo, por eso es. supuesto, al final sí que es cierto que es esos sectores como la agricultura, ¿no? Ahora cuando empiecen las campañas de recolección de fruta y todo, las medidas de tan sencillas como que de 12 del mediodía a 4 de la tarde no se trabaje, o sea, Ujú. al final esto va a tener que ser ya requisito legal. Sí que es Sí, cierto. esto es algo, perdona que te Sí, interrumpa, sí. es algo que sale a la palestra siempre en los meses de verano y ahí sí que hay empresas en sectores de la construcción sobre todo que se establecen incluso en convenios o en los Claro. planes de seguridad que se desarrollen para una obra de construcción que en horas centrales del día no se trabaja. Eso sí que a veces se establece. El problema es que, aunque se establece, a veces no se cumple y que también solamente depende de la valoración del técnico de la empresa en este caso, o del coordinador de seguridad y salud. Entonces, si no hay una norma que directamente ya prohíba que se desarrolle trabajo en las horas centrales porque son las horas más calurosas, pero que se marque un baremo de 30, 32, 35 grados, habría que verlo. Yo tampoco quiero poner una cifra, pero el que se marque eso dejaría mucho haría que fuera más sencillo el cumplimiento porque hay un valor ya claro, ya se puede Sí. determinar que a partir de cierta temperatura no se puede desarrollar un trabajo. Lo que comentas en la agricultura también es un sector en el que la exposición a temperaturas elevadas no hay manera casi de controlar, nada más que limitando la exposición, no desarrollando la tarea en las horas donde hace más calor. Y Sí, habría además que también adaptar entiendo, horarios. claro, además de adaptar el horario, también entiendo que muchos empresarios reclamen, ¿no? Que quizás sí es eso, son 4 horas de parón que tienen en sus plantillas. Entonces, claro, esto nos que algo regule, ¿no? Pues que quizás haya, una jornada más intensiva que empiece muchísimo antes. Al Ujú. final es eso, las horas son las que son y los trabajos sobre todo en eso, en sectores como la obra, la construcción o la agricultura, dependen también de la luz solar.
Entonces es como adaptar quizás también un poco el horario, bueno, son muchas cosas a tener en cuenta. Como comentas, es Sí, bastante el cambio complicado. estructural a Sí, desarrollar es importante y lo hemos comentado, que tiene muchas patas mm, y, bueno, involucra a muchas administraciones, empresas sí. y profesionales del tema, sí. Al final, si no hay una ley que obligue a un empresario a reducir las jornadas, el empresario por sí mismo está perdiendo dinero. También es como esta relación, ¿no? Lo que dices tú, que es un técnico de prevención ahora mismo el responsable de Mm, establecer un marco y un criterio. Y si no hay una ley que obliga a esto, realmente es como muy ambiguo, muy relativo todo. sí, y es más difícil darle cumplimiento Claro. también, porque no hay, pues lo que comentas, ¿no? Si hay intereses económicos, pues Ujú. al final la fuerza que pueda tener el plan que desarrolle el técnico, pues es menor. Entonces, bueno, ahí ya digo que hay que intentar que se produzca un cambio estructural importante. Y sí que me gustaría como aterrizar un poco más, ¿no? Toda esta teoría al técnico que nos esté escuchando, técnico o técnica, a cualquier persona que quiera, pues quizás como plasmar esta teoría en una parte práctica, ¿no? Entonces, no sé si tienes algún tipo de, no quizás sea la lista mágica, pero sí alguna checklist, ¿no? Donde los profesionales puedan saber cómo actuar para mitigar estos riesgos dentro de su empresa, ¿no? Cómo hacer este planteamiento o este plan de prevención. Mm. Pues lo primero, como con cualquier riesgo, es evaluarlos. Evaluar el Ujú, riesgo por calor y para esto pues tienes que tener en cuenta la valoración del estrés térmico y la sobrecarga térmica, lo que hemos comentado al principio. Entonces, pues hay diferentes maneras de evaluar este riesgo. Por ejemplo, eligiendo la ropa adecuada, eligiendo, perdón, la ropa adecuada, ropa que facilite la sudoración y que este sudor vaya al exterior, porque eso facilita la adaptación del cuerpo al calor, pues ropa de algodón o de microfibra puede ayudar a que este calor sea expulsado, que es de lo que se trata, ¿no? De adaptar el cuerpo a situaciones de calor extremo. Pues si hay un puesto de trabajo como puede ser un entorno químico donde se trabaja con un traje hermético, ahí poco se puede hacer en este sentido, ¿no? sí, Pero no, no. bueno, reduciendo los tiempos de trabajo y estableciendo jornadas momentos de descanso en lo que es la jornada de trabajo para controlar y que no haya una sobrecarga térmica. Luego también, esto es un índice muy conocido, el índice WBGT, que lo diría en inglés, pero prefiero no ponerme en evidencia con mi mal inglés, que lo que hace es calcular el índice de temperatura del globo negro y termómetro húmedo, que se llama en inglés. Y bueno, ya digo que no Sí, quiero, esto tendrás no que quiero traducirlo también Sí, ahora. y esto lo que hace es relacionar variables meteorológicas de temperatura y humedad con el Vale. estrés térmico en función de la actividad que se desarrolla, porque no es lo mismo una actividad eh, con poco movimiento, digamos, a una actividad Ujú, que requiere de mucha exigencia física. Entonces, hay variables ahí que te ayudan a hacer una primera aproximación, perdón, y discriminar situaciones que puedan ser peligrosas. En función de la tasa metabólica, del ritmo de trabajo, de la aclimatación de la persona, pues se establecen unos valores a partir de los cuales pues hay situaciones que se tienen que dejar de hacer, por ejemplo, hay ujú. situaciones que hay que tomar alguna medida, depende. Ya digo que son valores que ayudan a ir estableciendo pues, medidas a tomar en función de este índice. Luego también se desarrolla un análisis o hay que realizar un análisis detallado en función de la... Ay, perdón, que me he perdido con el inglés No de te antes eh, y me he quedado. En las situaciones eh, realizar en función de este índice Sí. WBGT eh, eh, el método de la sobrecarga térmica, que es otro método también avalado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, el IST que se denomina, Ujú. permite identificar y priorizar las causas de exposición en función del tiempo de permanencia en las condiciones de las que hemos hablado y organizar el trabajo de manera que permita adaptar a estas exigencias
que produce las situaciones de calor. Si se produce si se supera en estos valores, pues en función de esta metodología se puede continuar trabajando siempre y cuando se establezcan unos controles. Bueno, hay una serie de medidas ahí Sí. que lo que nos hacen, en resumen, lo que se intenta es valorar, tener unos índices claros a partir de los cuales valorar cuándo puede haber un mayor riesgo. Esto relacionado con lo que hemos venido hablando, el que haya unos valores claros de temperatura a partir de los cuales estos riesgos son mayores, pues ayuda a que sea más fácil establecer a partir de cuándo se tienen que tomar determinadas medidas y no acudir a estos índices o a estos análisis que están avalados por los profesionales y son válidos, pero ya depende de la valoración de un técnico, del trabajo que tenga que hacer y bueno, de medidas más subjetivas, digamos, que Ujú. no el que haya mm, una fecha, no, un índice claro o una valoración clara a partir de la cual se tengan que tomar estas medidas. Sí que me parece interesante este punto, porque al final es lo que decimos, ¿no? Hay muchísimas causas, efectos, es lo que dices tú, no hay una norma definida y esto es uno de los índices o uno de las métricas que ya empieza a dar un poco de datos, ¿no? De decir, al final es complicado determinar que esto es una suma de procesos y da un resultado siempre el mismo, pero sí que es cierto que teniendo ya estos índices y pudiendo luego analizarlos más en detalle, está bien que el técnico en este caso pueda sacar conclusiones un poco más pragmáticas, ¿no? Un poco más, Ujú. Sí, em, de eso se trata, de que haya unos sí, valores a partir de los cuales me marque cuándo tengo que hacer algo. Por claro. poner un ejemplo, en el caso de el ruido. En el ruido yo hago mediciones y a partir de unos decibelios, pues la ley me obliga a tomar ciertas medidas. Ujú. Pues esto tendría que ser parecido, tendría que haber unos valores a partir de los cuales yo tengo que hacer ciertas cosas y que las medidas también estuvieran establecidas, o al menos un índice o una lista no exhaustiva, porque luego dependerá de muchas cuestiones, ¿no? Pero que haya algo más claro y más estipulado, más estandarizado, sería fácil Sí. para todos, por un lado para dar cumplimiento, por otro lado para controlar también el cumplimiento. Bueno, un poco Bueno, y así. también añadir para cuando tienes que ir a tu persona encargada o superior y plantearle que tienes que cambiar todo el sistema de refrigeración, ¿no? O tienes que hacer según qué acciones, también el ir con números y datos ayuda, ¿no? A ver, porque al final es como, a veces la prevención siempre la tienen de la mano de, bueno, ya lo haremos, pero esa persona quizás también tenga que ser consciente de que está perdiendo dinero. O sea, quiero decir, ya no, aparte de tener, por supuesto, como prioridad número uno la seguridad de los trabajadores, el hecho de hacer inversiones para poder mitigar estos riesgos, al final también son ganancias para la propia empresa. Sí, lo hemos dicho antes y hay estudios que hablan de que la productividad se ve reducida a partir de cierta temperatura. Ujú. Ya no solo nos centramos en trabajos como los que hemos dicho de construcción y de agricultura, que son pues, quizá los más expuestos, pero a partir de ciertas temperaturas está constatado que se pierde mucha capacidad de atención, en trabajos de oficina, que son trabajos más de cabeza, por así decirlo. El que no haya una temperatura adecuada también puede producir una menor productividad. Y eh, eso es una de las cuestiones que podemos también poner encima de la mesa, ya no solo para evitar riesgos, sino para mejorar la productividad, el tener un entorno aclimatado. Ujú. En entornos industriales, pues también podemos acudir a refrigeración. Es difícil muchas veces y el desembolso económico suele ser también importante el poder aclimatar una nave industrial, pero bueno, hay sistemas y lo que decías, al final también hay que poner encima de la mesa que no es un gasto, sino que es una inversión, porque me va a ayudar a que la productividad eh, aumente, porque de lo contrario se va a ver perjudicada, con lo cual también esto irá de la mano de una reducción de la capacidad de la empresa de producir. Entonces, bueno, Sí, al es final no algo que tiene que debe tenerse en ser cuenta. no tiene que ser un cambio de todo el sistema de refrigeración, pero poder, poner más puntos de agua, poder hacer más horas de descanso o hacer más pausas a lo largo de una hora de trabajo.
son también quizás pequeñas acciones que también una empresa, o sea, el gerente o el técnico puede ir instaurando ya como requisitos para que así también lo que dices tú, ¿no? Que la productividad de la gente tampoco se vea reducida porque está sometida a estrés térmico. Mm. Hay un caso, si me permites contar una Ujú. experiencia personal. Yo hace años trabajaba en una empresa pequeña, en una oficina, era un trabajo de oficina puro y duro, pero no tenía climatización la oficina. Y yo recuerdo un verano estar trabajando, no sé, tendríamos 32, 34 grados probablemente, incluso más, en la oficina y era imposible. Era bastante tenernos que levantar cada 2 por 3 a refrescarnos. Por suerte, al poco decidió el gerente poner unos ventiladores, que por lo menos eso ya se Hacer corriera de inversión. aire, fuera más agradable trabajar, pero lo que decíamos, un disconfort que la normativa además te Claro. habla de que el disconfort no, hay que evitarlo, no lo prohíbe, pero bueno, luego si quieres vemos exactamente lo que la norma vigente ahora en España dice, pero ya no solo es el malestar, sino que te va a imposibilitar desarrollar tu tarea, con Sí. lo cual, bueno, es algo que no solo por confort de los trabajadores, sino por la propia subsistencia de la empresa, se debe tener siempre en cuenta. Entonces, así, a grosso modo, ¿cuáles son las prácticas, más recomendadas que nos podrías dar a la hora de prevenir el estrés térmico, ¿no? O sea, a grandes rasgos. Bueno, pues hay muchas medidas preventivas que podemos implantar para combatir o ser capaces de adaptarnos a estas situaciones de calor. Eh, la primera siempre, y como en casi todas las situaciones y casi todos los riesgos, ofrecer información y formación Ujú. a los trabajadores, instrucciones y procedimientos que definan exactamente qué hacer y programas de entrenamiento frecuentes para saber cómo responder a estas situaciones. Fomentar la ingesta de agua y que sea habitual la hidratación. En casos de mucho calor, o incluso poner tiempos en los cuales cada cuánto hay que hidratarse, ¿no? 20 minutos, media hora. Normalmente en situaciones de mucho calor tiene que ser cada poco tiempo ir ingiriendo bebidas. Autolimitar las exposiciones y fomentar la observación. Hay sistemas, hay, eh, en algunas empresas lo tienen a nivel de otros riesgos, pero también sería adecuado, viendo que esto es un riesgo cada vez mayor, establecer estos sistemas de apoyo, es decir, formar a los trabajadores en los síntomas que se puede tener cuando se dan estas situaciones de calor extremo, cuando puede darle un síncope a un compañero, un golpe de calor, para que entre compañeros sean capaces de identificar estas situaciones y que puedan actuar. Controlar también a nivel de los responsables, eh, esto es más difícil porque depende también del trabajador, pero controlar si se toma cierta medicación o las ingestas de alcohol que pueden ayudar o perjudicar más bien a que la adaptación al calor sea mejor. Fomentar el mantenimiento físico, que la gente tenga una buena salud física, que haga vida activa en cuanto algo de deporte, facilita que cardiovascularmente estemos mejor y entonces nos adaptemos mejor también a situaciones de calor. Una persona que esté en mejor forma, digamos, se va a adaptar mejor a situaciones de calor que una persona que haga vida Sí. sedentaria totalmente. Entonces, fomentar estas políticas de vida saludable y de trabajo saludable, pues pueden ayudar a que los trabajadores se adapten mejor. Eh, Hacer pruebas específicas médicas también puede ayudar a identificar problemas cardiovasculares, por ejemplo, y establecer estas limitaciones que hemos comentado antes en cuanto a ciertos trabajadores puedan ser considerados como especialmente sensibles por un problema cardiovascular y no poder desarrollar un trabajo en un puesto concreto que tenga una exposición a calor extremo, por ejemplo. Luego también, esto quizá es poco habitual, monitorizar el riesgo a sobrecarga. Esto sería, pues a nivel individual,
porque quizá a nivel colectivo es más complejo, pero a nivel individual sí que se podría hacer. Si se determina que una persona puede tener un mayor riesgo, pues hacer un control cardíaco para ver que no supera unos valores de pulso concretos. Normalmente se dice que el pulso máximo de una persona son 180 pulsaciones menos la edad, pues una persona de 40 años unas 140 pulsaciones. A partir de ahí puede haber un riesgo. Pues monitorizando esto puedo detectar que puede, a partir de una cifra concreta, en este caso de pulso, pues puede haber un mayor riesgo. Si la temperatura corporal supera unos valores concretos, pues también puede haber aquí una evidencia de que está habiendo se está acercando a un golpe de calor, ¿no? Ya hemos dicho antes que se puede llegar incluso a 40, 41 grados de temperatura y lo habitual son 36,8, Sí. 37. El recuperar el pulso después de un esfuerzo. Esto, como digo, son situaciones que normalmente no se ven, pero si tengo monitorizado el pulso de mis trabajadores, puedo ver si en un minuto, que es normalmente lo que se establece, no ha sido capaz de bajar de un número de pulsaciones, 105, 110, pues ya hay un riesgo ahí de que tenga un problema cardiovascular. Si hay una situación en la que el trabajador esté desorientado, confuso, pues eso puede llevarme a identificar que ahí hay un problema pues, por deshidratación y debido a esta exposición a calor extremo. Y lo que comentábamos, un golpe de calor eh, provoca que se deje de sudar y la piel se caliente en exceso. Entonces, si visualizamos, vemos a alguien que está en un entorno muy caluroso, que deja de sudar y que se le empieza a calentar mucho el cuerpo, ahí hay que acudir inmediatamente al médico porque es una situación muy grave que se debe atender muy rápidamente. Eh, estos sistemas de seguimiento fisiológico que comentamos son poco habituales, pero bueno, quizá en situaciones de trabajo muy específicas y en trabajadores concretos sí que se pueden llevar a cabo para tener controlados riesgos y que no haya situaciones extremas que puedan ocasionar pues un problema más grave. Y luego hay controles de trabajo, hemos hablado de que al principio de controles generales, y luego puede haber situaciones también más específicas para prevenir estas situaciones de golpe de calor, como incrementar la circulación del aire, favorecer la ventilación natural en los entornos de trabajo, eh, sectorizar o poner barreras en las fuentes de calor para que no se propague y que el calor quede localizado, Ujú. utilizar la ropa adecuada en función de la tarea. En muchos casos lo difícil puede suponer un mayor riesgo cuando la temperatura del aire es superior a la de la piel, es decir, a partir de 36 grados, 37, es cuando hay una situación en la que se puede incrementar el riesgo. Entonces aquí es cuando hay que actuar. En naves industriales, por ejemplo, si en el exterior hay 32, 34 grados, en una nave industrial es fácil que se lleguen a 40, 45 grados. Entonces ahí obligatoriamente deberíamos implantar sistemas de climatización. Hay sistemas de climatización con enfriadores evaporativos normalmente ahora muy extendidos, por suerte, que ayudan a aclimatar naves industriales que en muchos casos estaban sin climatizar y ya Ujú. digo que en épocas de mucho calor puede llegar a 40 45 grados sin muchos problemas, con lo cual ya hemos dicho, si la temperatura del aire es mayor a la de la piel, pues ahí hay un riesgo muy grande. Eh, hay medidas administrativas, organizativas para reducir los tiempos de exposición, pues en puestos en los que hay una exposición a una fuente de calor importante, como en un horno donde haya una temperatura muy elevada que tiene que estar porque sea una acería, por ejemplo, pues establecer tiempos de trabajo cortos y tiempos de descanso para adaptarse a esa situación de mucho calor, utilizar ropa de protección. Hay mecanismos que son poco habituales, yo al menos no los he visto directamente nunca, pero hay ropa de protección eh, para enfriar, chalecos de Ujú. frío, que en determinados puestos de trabajo puede ser una solución para refrigerar un poco
y facilitar la tarea en entornos de mucho calor. Bueno, hay muchas medidas, normalmente no con una vale, sino que tiene que ser Sí, tienes una que... mezcla de varias, porque a lo mejor utilizar una ropa de refrigeración no es suficiente, hay que también establecer tiempos de descanso, pero lo fundamental sería que haya una valoración primero del riesgo que tenemos y luego el implantar estas medidas que sea viable también a nivel de la tarea que se desarrolla, que en algunos casos es complicado el poder implantar ciertas medidas. Refrigerar un trabajo en una obra de construcción pues es imposible. Es Entonces ahí complicado. habría que tomar otras medidas. Bueno, es una situación muchas veces complicada de gestionar, sí. A mí una de las medidas que has comentado antes, que sí que me ha llamado la atención, y me parece también bastante útil, en el sentido de que la formación que puedan tener los trabajadores, ¿no? El que una persona pueda detectar que un compañero está empezando a tener algún tipo de síntoma y poder prevenir, ¿no? O poder saber que esta persona necesita una atención médica urgente. Ujú. Al final yo creo, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero la formación también es una medida bastante angular dentro de todo esto, porque sí que es cierto que el poder ayudar a un compañero o el saber tú mismo detectar, ¿no? Que en ese momento quizás puedas estar empezando a tener alguno de los síntomas del estrés térmico, puede ayudar muchísimo dentro de esto. Entonces creo que el papel que juega, ¿no? La formación al final puede ayudar muchísimo dentro de la prevención de este sector. Sí, la formación en la prevención de riesgos laborales es siempre fundamental. Y formar ya no solo cómo evitar ciertos riesgos, sino cómo actuar si se materializa, ¿no? Y lo que comentas, lo hemos dicho antes, tener a los trabajadores formados para Mm, identificar situaciones de riesgo, en este caso puede ayudar mucho para en el caso de que se materialice y haya una situación de golpe de calor, poder actuar rápidamente, ¿no? Lo que hemos hablado de estos sistemas de apoyo, que es al final un sistema de vigilancia mutua, de tener a los trabajadores formados y en el caso de que se materialice, como decimos, este riesgo, pues saber actuar, ¿no? El tener idea de los efectos o los síntomas que se pueden identificar fácilmente, ¿no? Lo que hemos dicho, el dejar de sudar, el calentamiento de la piel, son síntomas evidentes de un golpe de calor, pues formar sobre eso y formar también tener un protocolo de cómo actuar en estos casos es fundamental. Pero ya digo que como algo troncal en cualquier riesgo que tengamos en nuestra mm. empresa. Es algo que debe siempre ser el pilar fundamental en cuanto a la prevención, porque el riesgo muchas veces está ahí, no hay manera de eliminarlo, entonces tenemos que tener claro cómo actuar en el caso de que se materialice y produzca una lesión o, bueno, hemos dicho, el caso extremo del golpe de calor. Sí. Bueno, sí, al final realmente esto tiene que estar muy amparado y sobre todo clasificado o no sé, al final la ley creo que tiene también aquí un peso bastante importante y sí que me resulta irónico pensar, ¿no? Que al final la ley que nos ampara ahora mismo está creada en 1997. Mm, Entonces, claro, después de lo que hemos estado comentando, de cómo los grados del planeta van subiendo, ha pasado ya bastante tiempo desde que se hizo esta ley. Entonces sí que es cierto que a mí me preocupa, ¿no? De buenas a primeras me preocupa el hecho de pensar que no hay nada que ampare toda esta problemática. No sé si al final creo que es algo que se tiene que poner ya sobre la mesa y que, no sé, se establezcan medidas de forma quizás no inmediata, pero sí progresiva, porque al final es esto va a ir en aumento. Y no ujú. sé, al final me gustaría también conocer un poco, ¿no? En tu opinión, ¿qué reformas legislativas crees que deben producirse o la situación actual de la ley, ¿no? ¿Cómo podríamos darle esta vuelta a la vista de que quieren renovarla o quieren hacer una modificación de esta? Sí, últimamente, en los últimos días, yo al menos he escuchado que Mm, se está planteando ya la revisión de la ley de prevención de riesgos laborales, que es del 95 en este caso, y en la que regula el aspecto de la temperatura, aunque sí que lo limita a locales de trabajo cerrados, es del 97.
Eh, Ha llovido ya desde ha entonces. llovido, la situación ha Sí. cambiado mucho, y la legislación debe adaptarse a la Ujú. realidad. Es necesario, y hay hechos que evidencian que tiene que ser así. Lo que hemos comentado, de pasar de una muerte en el 2016 a 5 en 2022, pues evidencia que hay un problema que hay que intentar atajar, y legislar es un poco el primer paso que hay que dar para poder facilitar luego el poder tomar medidas y arreglar, digamos, este problema. Hay, como digo, la norma es del 97 y regula solamente las situaciones en locales de trabajo cerrados. Entonces, la legislación vigente ahora se queda muy corta para este riesgo que estamos comentando en concreto, porque el resto queda todo a expensas de medidas puntuales que pueda tomar el técnico que sea en base a la evaluación de riesgos que realice. Entonces, el adaptar esta normativa es un primer paso, yo creo, importante. Este último verano, a raíz del incremento tan grande de muertes por golpe de calor, se ha escuchado, yo al menos sí que lo he oído en entornos especializados, que hay legislación, hay muchas voces ya que la reclaman, y parece ser que va a venir una reforma normativa o una legislación específica de esta parte concreta, o una adaptación de la norma de lugares de trabajo. No sé si de la mano de esta adaptación de la norma básica de prevención, que puede ser, que produzca un cambio en toda la legislación. Sería lo normal, porque bueno, es una norma ya con muchos años, y la actualidad ahora ha cambiado mucho, los entornos laborales han cambiado mucho, la realidad Mm. es muy distinta, entonces debe adaptarse, sí, yo creo que sí, y creo que lo va a hacer. Ya están escuchándose por parte del Ministerio, de hecho ha sido directamente la ministra la que ha dicho que iba a revisarse, con lo cual lo veo que será inminente Se acerca ya el momento la al fin revisión. de que haya esta modificación. Sí, sí parece. Bueno, pues sí que me gustaría cerrar el episodio, claro, porque al final entiendo que tú como consultor tienes que estar al día de toda la normativa y estar actualizado constantemente. No sé si tienes alguna recomendación de fuentes de información que suelas consultar tú para estar siempre un poco al día de todo esto. Incluso me dijeras blogs de referencia que sean un poco, ¿no?, en esta actualización constante de la normativa y poder estar al día de todo lo que se puede llegar a hacer. Pues, a mí No me existe gusta el libro especialmente. mágico, pero No hay, pero el Instituto Nacional de Seguridad y Salud sí, en el Trabajo tiene material buenísimo, sobre todo de ayuda a los técnicos para cualquier tipo de riesgo. Tiene guías, tiene cartelería especializada para sectores concretos, y a mí personalmente me gusta mucho, y en algún caso, cuando algún cliente me pide no ayuda, pues tiene alguna consulta sobre cosas técnicas, es donde acudo yo directamente, y es donde les mando, porque tiene material muy bueno, actualizado a la realidad, y sí que yo al menos es donde acudo siempre. bueno, Las notas técnicas de prevención que van publicando constantemente, que no son legislación, pero bueno, son guías de buenas prácticas que que son funcionan. tienen el valor de normativa vigente. Las hay de muchísimas cuestiones y cosas muy técnicas, y ayudan mucho a los técnicos a trabajar a su día a día. Y entonces, para mí, la fuente fundamental en materia de prevención es el INS y su web, con la muchísima información que allí tienen. Sí. Muy bien. Pues nada, Rodrigo, agradecerte mucho tu tiempo de habernos dedicado y sobre todo eso, haber arrojado un poquito más de luz sobre esta problemática que nos va a acechar ya en cuestión de meses y saber eso, si finalmente vamos a tener una ley que nos ampare o seguiremos así, a criterio del técnico de prevención que esté al mando de la empresa. Yo confío en que habrá norma que facilite la tarea a todo el mundo. Confío en que así será. Muy bien. Pues nada, Rodrigo, encantada. Ha sido un placer y que tengáis muy buen día a todos. Gracias. Igualmente, hasta luego.